inflamación aguda y crónica, como les decía, o no me llegaron a escuchar, la inflamación es muy importante dentro de lo que es la patología porque es la base de muchas enfermedades que ustedes van a ver en su práctica clínica, ¿ya? Eh, la inflamación, como les dije, no ocurre en manera espontánea, sino que es una respuesta a una noxa o a un daño, ¿no? Que en un buen número de casos es debido a agentes infecciosos, pero más adelante vamos a ver que no son los únicos, ¿no? Entonces, hay algunas generalidades sobre la inflamación que vamos a ver, ¿no? La inflamación tiene una serie de pasos, ¿no? De mecanismos por los cuales va a ocurrir, y dentro de ellos del- tal vez el primero que ocurra es una reacción que va a haber en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Que lo que va a dar lugar es la acumulación de líquido y células llamadas leucocitos que están en la sangre van a salir del vaso sanguíneo y se van a ir hacia la zona que está inflamada, ¿no? O que tiene la presencia de alguna noxa o daño. ¿Ya? La respuesta inflamatoria también está estrechamente relacionada con el proceso de reparación. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que hay una inflamación, que es un mecanismo para defendernos de algo que está ocasionando daño a nuestros tejidos, eh, la inflamación, el objetivo va a ser destruir a esa noxa, ¿no? Para que ya no siga haciendo daño a nuestros tejidos, pero a la par, la respuesta inflamatoria también va a lesionar algunas partes de nuestros tejidos, ¿no? Entonces, ese tejido lesionado tanto por la noxa o por la respuesta inflamatoria, luego va a tener que repararse, ¿no? Hay tejidos que van a poder regenerarse completamente, que tienen un mayor poder de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, los epitelios, ¿no? Pero hay otros tejidos en que no tienen un buen poder de reparación, de regeneración, perdón, y lo que van a hacer es que sus células muertas se van a reemplazar por tejido conjuntivo, que es lo que nosotros llamamos la cicatriz, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que saber como generalidad de la inflamación? Es fundamentalmente una respuesta protectora, como les dije, ¿no? El objetivo es destruir al agente lesivo que está haciendo daño a nuestros tejidos. La respuesta inflamatoria consta de dos componentes, como le dije, una reacción vascular, que es la primera que se va a dar, ¿no? Y después hay una reacción celular, ¿no? Entonces, reacción vascular y reacción celular son lo principal que nosotros vamos a ver en un proceso inflamatorio, ¿no? Y clásicamente la inflamación se ha dividido en dos patrones, un patrón agudo y una inflamación crónica, ¿no? Que básicamente la diferencia es por el tiempo, ¿no? De evolución, ¿no? El agudo ocurre en minutos, horas, incluso o de repente algunos pocos días, ¿no? No hay un límite preciso que te diga, ya hasta acá es agudo y después es crónico. Eso va a depender mucho de muchos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el agente lesivo, ¿no? O también puede ser el tipo de tejido que ha sido comprometido. Entonces, agudo básicamente hablamos de horas, días, ¿no? Y crónico ya puede ser de semanas, ¿no? O incluso meses. Entonces vamos a hablar primero de la inflamación aguda, ¿no? Entonces, la inflamación aguda es una respuesta rápida ante un agente agresor, ¿no? Sirve para liberar mediadores de defensa. ¿Cuáles son los mediadores de defensa? Los leucocitos y las proteínas plasmáticas en el sitio de la lesión. Tiene tres componentes la inflamación aguda, desde que ingresa el agente nocivo, ¿no? Hasta que empiezan a desarrollarse toda la inflamación, es las alteraciones de calibre vascular, ¿no? Entonces los vasos sanguíneos se dilatan y esto va a traer como consecuencia que el flujo sanguíneo también aumente hacia el lugar de la lesión. Cambios estructurales en la microvasculatura
¿qué va a ocurrir acá? Básicamente permeabilidad vascular. Entonces, si normalmente nuestros vasos no dejaban escapar líquidos, células que están dentro de ellos hacia el tejido, ¿no? En este caso lo va a tener que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Que tanto algunas sustancias que hay dentro del vaso sanguíneo y células inflamatorias puedan ocurrir al lugar de la lesión. Ahora, esto ocurre en la microvasculatura, ¿no? O sea, en vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿no? Básicamente son vénulas postcapilares. ¿Ya? Y la tercer componente de la inflamación aguda es la migración, acumulación y activación de leucocitos, ¿no? Esto lo vamos a ver en mayor detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, antes de decirles los estímulos que ocasionan una inflamación aguda, ustedes deben saber que nuestra inmunidad, que es todos los mecanismos por los cuales nuestro cuerpo se defiende ante una noxa o un daño, ¿no? Que puede ser lo que ustedes están viendo ahí en la diapositiva de esa naturaleza. Nuestra inmunidad se divide en dos, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La innata es, como su nombre lo dice, con lo que nosotros nacemos, ¿no? Y son de varios tipos también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de barrera, que son nuestra piel. Nuestra piel nos protege de todos los microorganismos que están en el medio ambiente, ¿no? Imagínense que si no tuviera piel, pudieran penetrar fácilmente en nuestros tejidos internos, ¿no? Y ocasionar infecciones, ¿no? Tenemos también algunas sustancias como la saliva, que tiene algunas enzimas que pueden destruir algunos tipos de bacterias, ¿no? Los jugos gástricos, por ejemplo, ¿no? Que puede, casi la mayoría de los microorganismos que llegan al estómago pueden ser destruidos por el ácido gástrico, ¿no? Con pocas excepciones como el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas células que nosotros nacemos también, que son los leucocitos, por ejemplo, ¿no? Ellos nos defienden también de algunos microorganismos, ¿no? Entonces, todo eso con lo que nosotros nacemos se llama inmunidad innata, ¿no? Y la inmunidad adquirida ya es una inmunidad mucho más especializada que para que se desarrolle tiene que haber primero un contacto con el agente nocivo, ¿no? En este caso hablamos más que todo este, de agentes infecciosos, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre una inflamación aguda? ¿O cuáles son los estímulos, ¿no? Son de esa naturaleza que ven. La gran mayoría son infecciones, ¿no? Las infecciones pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, pueden ser por parásitos, hongos, etcétera, ¿no? Traumatismos también, ¿no? Cuando uno se golpea, uno empieza a ver que hay el dolor, se hincha, ¿no? De forma una acumulación de líquido en esa zona, y también van a acudir las células, los leucocitos, ¿no? Por agentes físicos y químicos, por ejemplo, quemaduras o químicos, si se cae, por ejemplo, un ácido, ¿no? En la piel o en algún tipo de lugar del cuerpo. Por necrosis tisular también puede comportarse como una noxa y llamar a una inflamación, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en el infarto de miocardio, ¿no? En el infarto de miocardio agudo, donde hay una necrosis coagulativa. Inicialmente no hay filtrado inflamatorio porque la necrosis es por isquemia, ¿no? Pero la isquemia se comporta también como un agente nocivo y posteriormente van a acudir los polimorfos nucleares a ese sitio de lesión. Cuerpos extraños también te pueden causar inflamaciones, perdón, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunas enfermedades ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Donde se inhalan polvo de minerales, ¿no? Y te pueden producir una inflamación a nivel de los pulmones, por ejemplo, ¿no? Y reacciones inmunitarias también, ¿no? Por ejemplo, acá hay normalmente las noxas que ocurren y causan inflamación en nuestro cuerpo son externas, ¿no? Pero hay casos en que también pueden ser internas. Incluso pueden ser
componentes de nuestras propias células. Y esos pueden comportarse como antígenos, ¿no? Y crear una reacción inflamatoria. Y eso se conoce como las reacciones autoinmunes, ¿no? Con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tenemos lupus eritematoso, tenemos virus de Hashimoto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en todos esos casos son estímulos para una inflamación aguda. Entonces, miren esta imagen, cómo si ustedes se recuerdan cómo eran los capilares, ¿no? O nuestros vasos sanguíneos más pequeñitos que existen y por los cuales ocurre el intercambio de diversas sustancias entre el tejido y los vasos sanguíneos y la sangre, ¿no? Intercambian, por ejemplo, oxígeno por CO2, ¿no? Intercambian glucosa, aminoácidos, vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, este es el lecho capilar, viene de una arteriola, se transforma en capilares y después se van uniendo y salen en vénulas, ¿no? Que serían las vénulas postcapilares. Principalmente en las vénulas postcapilares es donde ocurre todos esos mecanismos que hablamos sobre la salida de leucocitos al sitio de lesión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo normal, ¿no? O sea, la matriz extracelular, alrededor de los vasos, recuerden, alrededor de un vaso sanguíneo siempre hay tejido conjuntivo, ¿no? Que es el que va a recibir, en el caso de una inflamación, las células inflamatorias, ¿no? Los leucocitos, ¿ya? Pero las células leucocitos o células inflamatorias no solamente están en la sangre, también pueden estar en el tejido, ¿no? Como residentes ahí ocasionales. Tenemos algunos linfocitos o algunos macrófagos, ¿no? Y esos eran, ¿se acuerdan en histología cuando les hicieron las células de tejido conectivo? ¿No? Aparte de los fibroblastos que habían acá, células cebadas, ¿no? Si se acuerdan ustedes, también habían leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Linfocitos, macrófagos que vivían ahí, ¿no? Y estos van a ser muy importantes porque ellos están ahí vigilando, ¿no? Entonces, entre la primera entrada de un cuerpo extraño o de un agente nocivo, ellos son los que van a tener el primer contacto, principalmente los macrófagos, ¿no? Por lo tanto, ellos van a ser, se les conoce también como células presentadoras de antígenos, ¿ya? Eso es lo normal, ¿no? Y miren en la derecha cómo es una inflamación, o cómo se comportan los vasos en una inflamación, ¿no? Se dilatan, quiere decir que su calibre aumenta, ¿no? La sangre se enlentece para pasar, eso ocasiona lo que ya conocemos como éstasis, ¿no? ¿Y para qué se enlentece? Para que las células inflamatorias, en este caso, en inflamación aguda, principalmente son los neutrófilos, salgan de la sangre hacia el tejido que está circundando, ¿no? Entonces, ahí salen los polimorfos, ¿no? Se recuerdan su núcleo lobulado, por eso se les ve así. Entonces acá aumenta el flujo de sangre por dilatación de arterias, expansión del lecho capilar y dilatación de las venas, ¿ya? Y ahí está la migración de los neutrófilos. Entonces, esto es, en resumidas cuentas, lo que va a ocurrir en una inflamación aguda. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, lo primero que le dije que iba a ocurrir es cambios vasculares. Entonces, ¿qué ocurre en el vaso sanguíneo? Cambia tanto el flujo como el calibre del vaso. Entonces va a haber vasodilatación, se aumenta el calibre del vaso, aumento de la permeabilidad de la vasculatura, pérdida de líquido que ocasiona éstasis y acumulación leucocitaria en el epitelio, ¿ya? Ese es en el cambio en el vaso, ¿no? Y el aumento de la permeabilidad vascular va a hacer que ocurra lo que conocemos como edema, ¿no? ¿Qué es edema? Edema es la extravasación del líquido eh, de la sangre hacia el tejido conjuntivo que está externamente, ¿no? Entonces se acumula en el tejido y eso hace que el tejido empiece a hincharse, ¿no? Eso es lo que conocemos como edema, pero en líquido, ¿no? Y acá tenemos, hablando del edema,
y cuando ustedes hagan práctica clínica, le van a dar trasudado y exudado, que básicamente lo usan en cuando hay derrames en cavidades serosas, ¿no? Hablamos de derrame pleural, ascítico o derrame pericárdico, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, lo normal que es, ¿qué ocurre en un vaso sanguíneo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, dentro del vaso sanguíneo, dentro de la sangre, hay aparte de células, también hay moléculas, ¿no? Hay proteínas, por ejemplo, ¿no? Entre otras moléculas, ¿no? Las proteínas llamadas plasmáticas, porque están en el plasma, ¿no? Tienen dentro de sus múltiples funciones, una de las principales es mantener esta presión, que acá se llama presión coloidosmótica o también llamada oncótica. ¿Qué hace esta presión? Lo que hace es que las proteínas jalen las moléculas de agua y la mantengan dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Pero en forma contraria a esta presión, hay otra presión que se llama la hidrostática, que es la presión que ejerce el agua o un líquido a las paredes del compartimento que la contiene, ¿no? Entonces, estas dos presiones están opuestas, pero equilibradas, ¿no? Entonces, ese equilibrio hace que el agua se mantenga dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Y también acá vemos la pared del vaso sanguíneo está tapizada por una capa de células epiteliales planas, ¿no? Que se llama el endotelio. Inmediatamente después del endotelio está su membrana basal, ¿no? Este es un vaso sanguíneo pequeño, pues, ¿no? Que recuerden que los grandes venas, arterias tienen la capa íntima media de adventicia, ¿no? Pero los cambios en la inflamación no ocurren en vasos grandes, sino en vasculatura pequeña, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí esto es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay edema por inflamación, por ejemplo, ¿no? Porque edema puede haber por muchas causas. Principalmente el edema de la inflamación es un exudado, ¿ya? El trasudado se puede ver en otro tipo de, este, de patologías, pero que no involucra una inflamación, ¿ya? Inflamación, básicamente, el edema es exudado. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, ¿no? En el trasudado, sale líquido y proteínas. Entonces, es una, el líquido que sale más hacia el tejido conjuntivo circundante es plasma, ¿no? Con proteínas, ¿no? ¿Ya? ¿Y en qué casos ocurre eso? Cuando o bien disminuye la presión oncótica o aumenta la hidrostática. Tanto cuando aumenta la hidrostática, en insuficiencia cardíaca, pues, es lo clásico, ¿no? Cuando disminuye la oncótica, cuando la proteína plasmática no se forma en forma adecuada, valga la redundancia. ¿Dónde vemos eso? Hepatopatías, ¿no? Porque recuerden que la proteína plasmática, la principal es la albúmina. ¿Quién forma la albúmina? El hígado. Entonces, si el hígado no funciona bien por una enfermedad, no va a formar proteínas plasmáticas. Pues disminuye y por lo tanto disminuye la presión oncótica. Entonces, este equilibrio se rompe y el agua fuga, ¿no? Fuga por los poros que hay entre célula y célula, que son bien pequeñitos en condiciones normales, ¿no? ¿Ya? O pérdida de proteínas, por ejemplo, en nefropatía, por ejemplo. Pero en el exudado, perdón, fuga también los líquidos y proteínas, pero los poros son mucho más grandes y lo que también salen son células, ¿no? Entonces, la diferencia básica en un trasudado y un exudado es que el exudado contiene ya elementos celulares, ¿no? Cosa que no hay en el trasudado. Por lo tanto, el trasudado en un líquido, por ejemplo, cuando tú punces a un paciente con derrame pleural, si es trasudado ese derrame, va a salir transparente, ¿no? En cambio, el exudado sale más turbio, porque también tiene células y componentes o detritus celulares, ¿no? O sea, es un poco más sucio el líquido del exudado.
¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces recuerden, inflamación básicamente es el exudado, ¿ya? Y trasudado más se ve en otros tipos de patologías. ¿Ya? Ahora, esos poros que yo les hablé de que están entre células endoteliales y células endoteliales del vaso sanguíneo, eh, va a haber mecanismos que van a hacer que se vuelva mucho más grande, ¿no? Que es lo que conocemos como aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? Hay varios mecanismos que van a permitir que ocurra esa permeabilidad vascular. Lo normal es que los poros sean bien pequeñitos, así como, y escapen algunas sustancias que tienen que ser nada más, tienen que ser pequeñas y son las que normalmente intercambian la sangre con el tejido, ¿no? Por ejemplo, gases, oxígeno, CO2, ¿no? O moléculas pequeñas, glucosa, ¿no? Aminoácidos pequeños, las vitaminas, por ejemplo, los minerales, etcétera, ¿no? Electrolitos también, ¿no? Pero una célula que es mucho más grande es difícil que pase por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en qué mecanismos o cuáles son los mecanismos que van a permitir que sí ocurra esto, o aumente la permeabilidad vascular? Son, uno, retracción de células epiteliales, ¿no? Eh, que ocurre en las vénulas, como les dije, inducida por la histamina y el óxido nítrico y otros mediadores de la inflamación. ¿Ya? Esto ocurre en el mecanismo de inflamación, ¿no? Es rápida y de corta duración. ¿Cuándo más puede ocurrir permeabilidad vascular? Por lesión endotelial. En este caso sí puede ocurrir en arteriolas, capilares y vénulas. Y es provocada, por ejemplo, por quemaduras o por algunas toxinas microbianas. Y la acción también es rápida, ¿no? Pero puede durar también mucho tiempo, horas a día. La otra es la lesión vascular mediada por leucocitos, ¿no? Se produce en las vénulas, capilares, pulmonares y está asociada a estadios tardíos de la inflamación. Y tiene una larga duración también. En este caso, los mismos leucocitos que están dentro de la sangre, por algunas enzimas, perdón, van a atacar a la pared, las células endoteliales, ¿no? Y la última es el aumento de la transcitosis, se produce en las vénulas y está inducida por algunos factores como el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Ya? Todos estos mecanismos, al final, ¿qué hacen? Aumentan la permeabilidad vascular eh, en los vasos sanguíneos pequeños. Entonces vamos a hablar ahora de los acontecimientos celulares, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que son los acontecimientos este, en los vasos sanguíneos, que son dilatación, ya vimos, y aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Con escape de células y de líquidos también. ¿Ya? En este caso ya vamos a hablar básicamente de lo que son los acontecimientos celulares, ¿no? Que básicamente la extravasación de leucocitos y la fagocitosis. Entonces, la secuencia de los acontecimientos son, en la luz vascular, la marginación, rodamiento y adhesión al endotelio. Esto lo voy a explicar en una imagen que es mucho más fácil de entender, ¿no? Ahí tendremos la transmigración, la diapedesis y migración a los tejidos por un estímulo quimiotáctico. Entonces, dicen que en la luz vascular normalmente las células están en el flujo de la sangre, las células van por el medio, ¿no? O sea, por el medio de todo el flujo, ¿no? O sea, no estarían pegadas hacia las paredes de los vasos, sino por el centro del vaso, ¿no? Del espacio vascular. Pero cuando hay un evento inflamatorio ocurre la marginación. Entonces, ¿qué quiere decir la marginación? Poco a poco se van pegando, se van marginando, ¿no? Se van hacia los extremos, o sea, pegados a las paredes, ¿no? Los leucocitos principalmente, ¿no? Luego ocurre el rodamiento. El rodamiento, como su nombre lo dice, los leucocitos van rodando sobre el endotelio, ¿no? Luego se adhieren al endotelio, ¿no? Mediante algunas
vamos a ver algunas ahí proteínas que se expresan en el endotelio. Y luego ocurre la transmigración. ¿Qué es la transmigración? Los leucocitos empiezan a entrar por los espacios, por los poros que hay cuando ocurre el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces ya están en transmigración, están atravesando la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Y la diapedesis básicamente es el movimiento que tienen los leucocitos para salir y meterse ya al tejido, ¿no? Una vez que están dentro del tejido, van a ir al sitio de la lesión, ¿no? Y eso depende mucho de algunas sustancias que hay en el sitio de la lesión que se llaman citoquinas, que van a ser un estímulo quimiotáctico, o sea, quimiotáctico, llámese como que los atrae, ¿no? Atrayente hacia el sitio de lesión de los leucocitos que ya salieron del vaso sanguíneo. Entonces, todos esos acontecimientos están en esta imagen. Miren, la zona rosada es lo que está dentro del vaso sanguíneo, miren, este es el leucocito, ¿no? Tiene ahí una serie de proteínas en su membrana celular que inicialmente está como silenciadas, ¿no? O le dicen estado de baja afinidad, ¿no? Se llaman las integrinas, por ejemplo, ¿no? Ya, normalmente tienen que estar así silenciadas porque si no, eso les sirve para adherirse al endotelio, ¿no? Si no, imagínense, si estuvieran activadas, para, pararían estando pegadas al endotelio, ¿no? Cosa que no ocurre normalmente. Entonces, ellos primero están, como le digo, en el centro, ¿no? Luego, primero lo que ocurre es la marginación. Entonces, ellos se van hacia el margen, o sea, hacia el extremo del flujo, que quiere decir pegados ya más hacia la pared del vaso, ¿no? Entonces, una vez que están ahí, empiezan a dar vueltas, que es el rodamiento, ¿no? Y al dar vueltas, las células endoteliales van a expresar una serie de moléculas que se llaman las selectinas, ¿no? Que normalmente no lo tienen, pero se activan, ¿no? La expresan. Y eso sirve para que el leucocito se pegue al endotelio, ¿no? Una vez que se pegue, ya la integrina ya no es de baja afinidad, sino de alta afinidad, ¿no? Se va pegando al endotelio y acá ya ocurre la transmigración, ¿no? Que es que el leucocito ya empieza a penetrar la pared por un poro del vaso sanguíneo, ¿no? Y acá ya va migrando, que es la diapedesis, ¿no? Y acá vamos a ver algunas quimiosinas en el tejido que van a hacer que atraen, ¿no? Se tiene un efecto quimiotáctico, ¿no? Que atraen a los leucocitos al sitio de la lesión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a activar el endotelio, ¿no? Para que expresen estas selectinas, ¿no? Es un macrófago. ¿Y este macrófago de dónde vino? Es el que reside normalmente en el tejido conjuntivo, ¿no? Acá hay un macrófago que ha llegado una bacteria, lo ha fagocitado y esa hace que el macrófago se active y empiece a liberar las citoquinas, ¿no? Pues, citoquinas que son mediadores de la inflamación. Hay múltiples, en un cuadro lo van a ver, también lo tienen en su libro, ¿ya? En este caso, principales son el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? Ahora está de moda la tormenta de citoquinas, no sé si han escuchado, en el virus, ¿no? En el COVID-19, ¿no? Entonces, en ese caso hay una liberación masiva de citoquinas, ¿no? Las citoquinas son proteínas, o no, no necesariamente proteínas, son de varios tipos químicos, pero se comportan como el lenguaje que hay entre célula y célula, ¿no? Entonces, ellos es como su idioma, ¿no? Le quieren decir, por ejemplo, acá el endotelio que exprese las selectinas para que se unan los leucocitos, liberan esta citoquina. Factor necrosis tumoral, interleuquina 1, ¿ya? Pero las citoquinas son buenas, ¿no? Pero también
si se, si se liberan en forma masiva, pueden dañar también a nuestros tejidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente estos son los acontecimientos celulares que ocurren en, en la inflamación, ¿no? Aguda. Y esta tablita son las moléculas de adherencia entre los leucocitos y el endotelio, ¿no? Los sistemas selectina P, selectina E, hay otros como el glicam 1, CD34, GLICAM 1, GLICAM 1 también, ¿no? Que son de la familia de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Y ahí tienen su papel, lo que ocurre también, ¿no? Por ejemplo, las selectinas principalmente, ¿no? Son para que haya rodamiento, ¿no? Y no solo de neutrófilos, ¿no? Sino también de monocitos y linfocitos T. Recuerden que los monocitos son células también glóbulos blancos o leucocitos que están en la sangre, pero una vez que salen de la sangre y entran al tejido, ya cambian de nombre, ¿no? Se llaman macrófagos, ¿no? O histiocytos le llamamos. La selectina E, por ejemplo, también rodamiento de adherencia de las mismas células, ¿no? Son las principales. ¿Ya? Y también tenemos algunos otros, este, no solamente los macrófagos son los que liberan citoquinas o mediadores de la inflamación, ¿no? También hay en otras células, ¿no? Por ejemplo, las células endoteliales, que es la que también figura, ¿no? Esa es una célula endotelial que tienen unos gránulos llamados cuerpos de Weber-Palade, que básicamente tienen histamina y trombina, ¿no? Y también ellos lo liberan en un proceso inflamatorio, ¿no? Y ocurre, la idea es la redistribución de la P-selectina, ¿no? En las células endoteliales para el rodamiento y adherencia de los leucocitos, ¿ya? Acá también tenemos, miren, también fabrica la célula endotelial factor de necrosis tumoral, interleucina 1, ¿no? Inducido por citoquina de las moléculas de adherencia endotelial y tiene casi también la misma finalidad, ¿no? La adherencia. Y acá también tenemos otras quimiosinas. Entonces, una vez que el, el leucocito, el polimorfo nuclear, que es básicamente la principal célula de inflamación aguda, que junto con el macrófago, van a hacer fagocitosis, ¿no? Porque por algo han sido atraídos a ese lugar, ¿no? Tienen que ellos destruir a la gente nocivo, ¿no? ¿Ya? Entonces ocurre lo que se conoce como la fagocitosis, ¿no? Recuerden que los neutrófilos también pueden hacer fagocitosis, no solamente es propio de los macrófagos, ¿ya? Una vez que lo fagocitan, liberan sus enzimas, ¿no? Y eliminan los agentes nocivos, ¿no? Recuerden que estas enzimas a veces no necesariamente son exclusivamente daño hacia el agente nocivo, sino también pueden dañar al mismo tejido, ¿no? Donde está ocurriendo la inflamación. Bueno, acá está un poco de cabeza, no pude cortarlo para que entre bien, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, todo este es el citoplasma de un leucocito, ¿no? Este es su membrana celular, ¿ya? Y este bastoncito amarillo es una bacteria, ¿no? Un microbio, ¿no? Entonces, normalmente acá se va a unir a un receptor que se va a expresar en la membrana celular del leucocito, ¿no? ¿Para qué? Acá se ondula, se invagina la membrana celular y va a hacer que se meta dentro en una vacuola el microbio, ¿no? Entonces ya lo tiene dentro lo ha fagocitado, ¿no? Ahora, pero para destruirlo acá, tiene que unirse a un lisosoma. ¿Qué tienen los lisosomas? Estas estructuras
que parecen como medias lunas azules son enzimas, ¿no? Son enzimas que van a destruir la bacteria, pero tiene que unirse primero, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, en el bacilo de Koch, en la tuberculosis, el bacilo de Koch tiene algunos mecanismos que va a impedir que el fagosoma que se esté acá se una con el lisosoma, ¿no? Entonces, es un poco difícil eh, destruir al, al bacilo de Koch, ¿no? Y por eso es que el bacilo de Koch ya pasa inicialmente de una inflamación aguda, va a pasar ya a una inflamación crónica, incluso crónica granulomatosa, que lo vamos a hablar más luego, ¿no? Es otro tipo de inflamación. ¿Qué ocurre cuando un agente es difícil de ser digerido, ¿no? De ser fagocitado? ¿Ya? Pero en la inflamación aguda sí se va a unir, como acá se va a unir, y descarga ahí sus enzimas, ¿no? Entonces son enzimas de varios tipos, dentro de las que están también los radicales de oxígeno, ¿no? Que van a destruir al- a la bacteria, ¿no? En este caso. Ya es lo que tiene que hacer un macrófago y un neutrófilo que ha sido llamado al lugar de lesión, ¿no? Eh, Esta es la liberación del producto del leucocito y la lesión tisular producida por el leucocito, ¿no? Entonces, todas esas estructuras de media luna azules tienen enzimas lisosomales, ¿no? Eh, radicales de oxígeno, producto de metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Y este es los ejemplos clínicos de las lesiones inducidas por esas sustancias que tienen los leucocitos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda es por las enzimas que hay en neutrófilos, ¿no? Y eso es lo que se ve en el virus, ¿no? Del COVID-19. Eh, en el rechazo agudo al trasplante, por ejemplo, ahí entran ya los linfocitos, los anticuerpos y el complemento. En el AMA, por ejemplo, entran los, los eosinófilos y los anticuerpos tipo IgE. En la glomerulonefritis, que son enfermedades del glomérulo del riñón, ¿no? Inflamatorias, entran neutrófilos, monocitos, anticuerpos, complemento. En el shock séptico es por la tormenta de citoquinas, ¿no? Recuerden citoquinas. Accesos pulmonares, entran neutrófilos y bacterias, ¿no? Todo esto es en los cuadros agudos. Y en los cuadros crónicos, por ejemplo, en las artrosis, entran linfocitos, macrófagos y anticuerpos. En el asma, igualito el asma, los cuadros son agudos, ¿no? Pero un asmático es por año, ¿no? Entonces, en realidad es un proceso que se hace crónico también, ¿no? En la aterosclerosis, entre macrófagos, linfocitos, el rechazo crónico al trasplante, linfocitos y citoquinas, y en fibrosis pulmonar, macrófagos y fibroblastos. Son las células que dentro de los leucocitos que intervienen más o menos en los trastornos que se observan acá, tanto agudos como crónicos. Y acá tenemos los mediadores químicos de la inflamación. Entonces, ¿qué son los mediadores químicos de la inflamación, no? Son productos, son sustancias químicas, ¿no? Que van a hacer que la inflamación se inicie y se regule, ¿no? Pero a veces escapa, eh, escapa del control, ¿no? Y a veces pueden también causar daño a nuestros tejidos, ¿no? Como es lo que vemos en la famosa tormenta de citoquinas que se habla mucho en esta enfermedad que está ahorita este, en boga, ¿no? Entonces, acá miren, hay eh, varios tipos de mediadores químicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que son derivados de las células, o sea, que están presentes dentro de nuestras células. Tenemos la histamina, ¿no? Que está, ¿cuáles son sus fuentes principales? Los mastocitos, los basófilos, las plaquetas, son los que tienen la histamina. Y cuando se liberan, su acción es vasodilatación,
aumento de permeabilidad vascular y activación endotelial. Entonces, son uno de los primeros que se liberan, ¿no? Los mastocitos son células propias del tejido conectivo, ¿no? Que también residen en el tejido conectivo. Entonces, cuando entra un agente nocivo, ellos lo reconocen rápidamente porque ya están ahí, ¿no? No tienen que esperar a que salgan de la circulación, como en el caso de los neutrófilos. Entonces, ellos son los que van a liberar la histamina y va a ocurrir todo esto que va a permitir que salgan los leucocitos, los polimorfos nucleares, ¿no? O neutrófilos hacia el sitio de lesión. De ahí tenemos, por ejemplo, la serotonina que está en las plaquetas, también causa casi lo mismo, ¿no? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Tenemos las prostaglandinas, que son eh, muy importantes, también están en mastocitos y leucocitos, causa vasodilatación, dolor y fiebre también puede causar, ¿no? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos lo que van a hacer es acá bloquear la prostaglandina, ¿no? Tenemos los leucotrienos, también mastocitos y leucocitos, aumento de permeabilidad vascular, quimiotaxis, adherencia, activación de los leucocitos, ¿no? Entonces ustedes ya van viendo que cada uno de estos tiene un rol que tiene que ver con la inflamación, ¿no? Entonces ellos actúan en forma coordinada, ¿no? Y regulada, ¿no? Y al final hay también mediadores de inflamación que son los que terminan la inflamación una vez que la noxa ha sido erradicada del tejido, ¿no? Entonces se termina la inflamación, ¿no? Hay citoquinas que terminan la inflamación también, ¿no? Esos son derivados de las células, ¿no? Y también hay derivados de las proteínas plasmáticas. Tenemos el famoso productos de complemento, ¿no? Ese complemento es una serie de sustancias químicas que también intervienen en lo que es la inflamación, ¿no? Básicamente ellos lo que hacen es marcar este, al agente nocivo para, en caso, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? O de un agente o un antígeno a veces que también es propio del cuerpo en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las marca, ¿no? Que es lo que llamamos la opsonización, ¿no? Y vienen otras células a destruirlas. Es lo que ocurre en, en los productos de complemento, ¿no? También tenemos la cinina, las proteasas activadas durante la coagulación. Entonces son un montón de mediadores químicos, pero básicamente todos tienen que ver en llevar muy bien el cuadro, los pasos, los mecanismos que ocurren en la inflamación. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la inflamación aguda? Uno, que se resuelva completamente, ¿no? Y en ese caso casi no hay daño en el tejido, ¿no? La otra es que si hay un daño y se cure por un reemplazo de tejido conectivo, que es lo que se llama fibrosis o que se puede evidenciar como una cicatriz, por ejemplo, ¿no? La cicatriz es una fibrosis, es un acúmulo de colágeno que ha reemplazado un tejido muerto, ¿no? O en el caso de que no se resuelva, va a progresar a lo que llamamos la inflamación crónica, ¿no? Eso ya es, ya, si bien es cierto, los leucocitos polimorfos disminuyen totalmente y se reemplazan por otras células que son mucho más, tienen un poder autoinmune mucho más específico, que son los linfocitos, ¿no? Células plasmáticas, pero a veces los, los leucocitos no desaparecen, ¿no? Y en algunos ejemplos vamos a ver después. ¿Cuáles son los patrones morfológicos de inflamación aguda? O sea, ¿cómo vas a verlo tú en una lámina, una inflamación aguda? Por ejemplo, lo que casi siempre vemos en la, en la clínica de todos los días es la apendicitis aguda. Entonces, en la apendicitis aguda, recuerden, inflamación, casi todas las enfermedades inflamatorias terminan en itis, ¿no? Por ejemplo, apendicitis,
colecistitis, ¿no? Cistitis, ¿no? Etcétera, ¿no? Gastritis, ¿ya? Entonces, a nosotros todos los días nos llega apéndice, pues, con apendicitis aguda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en una inflamación? Si es aguda, yo siempre les he dicho, polimorfos nucleares, principalmente neutrófilos, donde en el caso del apéndice puede estar en todas las paredes, ¿no? Pero más está en la capa muscular, ¿ya? Y ese es el que da el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿ya? ¿Qué es más se asocia? Necrosis. Recuerden, cuando liberan las enzimas, los, los neutrófilos, sus enzimas, sus gránulos y también los mediadores de la inflamación causan necrosis en el tejido, ¿no? Entonces también hay necrosis. Pero este necrosis es del tipo de licuefactivo, recuerden, ¿no? ¿Ya? Entonces, los patrones que se puede ver en la inflamación serosa, ¿no? Donde solamente hay polimorfos nucleares. La inflamación fibrinosa, aparte de polimorfos nucleares, también hay restos de fibrina, ¿no? La fibrina es un material medio rosado, ¿no? Que se ve en las láminas histológicas, ¿no? Pero macroscópicamente se ve blanco, ¿no? Como eh, una, una solución blanca de media consistente, ¿no? La inflamación supurativa o purulenta, en este caso es cuando hay grandes cantidades de polimorfos nucleares, células muertas y restos de bacterias también en un material medio líquido, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como pus, ¿no? Esto se llama o supurativa o purulenta, ¿no? Y la otra lesión que puede haber es la formación de úlceras, ¿no? Las úlceras ya son cavidades, ¿no? En un tejido, que sí está rodeado también en el lecho este, hay polimorfos nucleares, hay necrosis, hay daño en el tejido, ¿no? Y el tejido, a- como así mismo se está inflamando, también se va reparando al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que conocemos como el tejido de granulación, ¿no? Que es lo que vamos a hablar cuando hablemos de reparación del tejido. Entonces, ya haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto, recuerden la lesión que puede ser de varias causas, ¿no? Va a ser primero en los vasos pequeños que haya una dilatación, ¿no? Y permeabilidad vascular. La dilatación y permeabilidad vascular va a hacer que salgan células y también el líquido y proteínas al lugar de la lesión, ¿no? ¿Ya? Las células, los leucocitos salen para fagocitar y eliminar el agente nocivo, ¿ya? Y acá, ¿qué puede ocurrir con la inflamación? Que se resuelva, ¿no? Si se resuelva, se elimina el estímulo nocivo, todo queda bien, ¿no? Puede volver al tejido normal como era antes. ¿Qué puede ocurrir también? Que haya una, una severa cantidad de leucocitos que forman un acúmulo de pus, que es lo que se conoce como absceso, ¿no? Y el absceso a veces se aísla, alrededor se forma como una capa de tejido conectivo y queda como un tumorcito, ¿no? Y el absceso en este caso debería ser drenado, ¿no? Para poder sacar el pus, ¿ya? Luego de eso puede cicatrizar, ¿no? Y queda como una cicatriz o una zona fibrosa, ¿no? Pero acá ya no está el tejido anterior, sino ya ha sido reemplazado por fibrosis. Acá igual, ¿no? Cicatrización. Y, ¿qué más puede pasar con la inflamación aguda? Si no se resuelve, pasa a la inflamación crónica. En la inflamación crónica ya vienen otros tipos de células porque ya los polimorfos no han podido eliminar al agente nocivo. Entonces llegan células más especializadas que son los linfocitos y también el macrófago, que también está ahí, ¿no?
al final de la inflamación crónica también puede ocurrir una cicatrización. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto, vamos a ver algunas láminas. Esta es inflamación aguda, mira, pulmón normal, están las paredes alveolares, ¿no? Está vacío porque acá en el espacio alveolar está aire, ¿no? Que inspiramos, ¿no? Y donde ocurre el hematosis, que es el intercambio gaseoso, ¿ya? Cuando hay congestión y éstasis, por ejemplo, si acá entra una bacteria, ¿no? De los macrófagos que están metidos en el tabique alveolar y algunos en la luz, que son los macrófagos alveolares, lo captan, liberan las citoquinas, aumenta la permeabilidad vascular, entonces hay congestión, ¿no? Que es el éxtasis, que es lo que se llena de sangre, ¿no? Entonces miren las paredes, los capilares que hay ahí, ¿no? Y vasos sanguíneos pequeños se llenan de sangre, entonces eso es congestión vascular y éxtasis, ¿no? Y acá ya se han salido los leucocitos. Los leucocitos han salido de acá y han llenado el espacio alveolar, ¿no? Entonces, esto te va a dificultar, obviamente, con que tú puedas respirar, ¿no? Porque tus alveolos tienen que estar limpios, no tienen que estar llenos de células inflamatorias. Entonces, este es el cuadro de una neumonía. La neumonía se ve así. Hay neumonía principalmente la bacteriana, que es la donde más intervienen los polimorfos nucleares, ¿no? Entonces, los espacios alveolares se llenan de polimorfos nucleares, principalmente. Esta es una lesión de piel, ¿ya? Que se llama un pénfigo, ¿ya? Pénfigo es una lesión donde se forman unas ampollas, ¿ya? Por separación del epitelio del epidermis, ¿no? Se separa del- de la dermis, ¿no? Entonces queda acá una cavidad, ¿ya? Y esa cavidad también se llena de células inflamatorias y de agua también. Eso es lo que causa las ampollas que vemos en la piel, ¿ya? En este caso. Acá hay una lesión me parece que este es un corazón. Sí, ahí es un infarto de miocardio, ¿no? ¿Ya? Donde hay una zona necrosada, ¿no? Y recuerden que la necrosis también viene, este, se comporta como una noxa, entonces, a pesar de que el infarto inicialmente el mecanismo de producción es por un cese del riego sanguíneo y no llega oxígeno, entonces el tejido se muere, ¿no? Pero esa noxadisquemia también va a atraer a células inflamatorias. Inicialmente en el infarto del miocardio no tiene por qué haber polimorfos, pero cuando va pasando las horas ya acuden los polimorfos nucleares. Entonces ya se puede ver una lesión inflamatoria. Y estos son los abscesos, ¿no? Miren lo que señalan, son pequeños puntitos, ¿no? Y acá lo ves así, ¿no? Como aunque no lo crean, esto de acá es esto de acá. Se ve todo un acúmulo de polimorfos nucleares, ¿ya? Que forman como un absceso, ¿no? Entonces acá va a haber polimorfos nucleares, células muertas, también puede haber bacterias, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta es una úlcera, ¿no? Este debe ser un intestino, y esta cavidad que ven acá es esta cavidad que está acá. Entonces ustedes ven acá la mucosa, debería seguir y seguir acá con esta mucosa, pero acá ya está la cavidad, ¿no? Entonces acá se ha roto el tejido, ¿no? Se crea un hueco. Entonces acá, este tejido acá se va a ir a reparar, obviamente ya no se va a regenerar, o sea, no va a volver a salir acá en este espacio vacío un nuevo epitelio, una nueva mucosa, ¿no? Entonces acá, lo que ocurre es una reparación, ¿no? En las úlceras queda una reparación. Pasamos ahora a lo que es la inflamación crónica, ¿no? Entonces le dije que si la inflamación aguda o bien se resolvía, vuelve al tejido normal, no se repara, ¿no? Hay un daño y se puede reparar y queda como una cicatriz,
Y la otra es que no se resuelva ni se repare y se va a lo que conocemos como la inflamación crónica. Entonces, la inflamación crónica que va a haber es una duración prolongada, semanas o meses. Eh, las causas son infecciones persistentes. En nuestro medio a la cabeza está la tuberculosis. Hay otro tipo de enfermedades que hacen inflamaciones crónicas infecciosas, que son la sífilis, por ejemplo, algunos tipos de virus, hongos y parásitos, ¿no? Causan infecciones persistentes. También exposición prolongada a agentes tóxicos que pueden ser exógenos o endógenos. Dentro de los exógenos tenemos, por ejemplo, la silicosis, que es una neumoconiosis, que se, va, se da en trabajadores de minas donde se extrae la sílice, ¿no? Que es un mineral. Entonces, ese polvito de la sílice lo pueden, como es tan pequeñito, se respira y entra, llega hasta nuestros alvéolos, ¿no? Los macrófagos lo fagocitan, pero como es algo inorgánico, es difícil de, de poder fagocitarlo, entonces se convierte ya en una inflamación crónica, ¿no? Y la otra es por autoinmunidad, que es lo que les decía al principio, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde algunas moléculas de nuestras células se comportan como antígenos, como si fueran extraños, ¿no? Entonces nuestra inmunidad va y las destruye, nuestras células propias, ¿no? Es lo que ocurre en el lupus, por ejemplo, le dije el Hashimoto, hay otros más autoinmunes, artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Esclerosis múltiple, etcétera. Características morfológicas, entonces acá ya cambia la célula, ¿no? Antes era un polimorfo nuclear en la aguda, pero acá ya es células mononucleares, ¿no? Y eso es lo que te permite hacer la diferencia histológicamente entre una inflamación aguda y crónica. Si tú ves polimorfos nucleares en una inflamación, es aguda. Y lo que prima es mononucleares, es crónica, ¿ya? ¿Y cuáles son los mononucleares? Los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. ¿Qué más hay? Destrucción tisular, también hay, e intentos de curación del tejido, que es la angiogénesis y fibrosis. Y a veces esto ocurre al mismo tiempo que se está lesionando, se va reparando. Que está la inflamación, se va reparando. La angiogénesis es lo que les mencioné anteriormente, que era el tejido de granulación. Antes de repararse un tejido dañado, se forman vasos, un montón de vasos, ¿no? Eso lo conocemos como angiogénesis, ¿no? Pero el término histológico o morfológico es tejido de granulación, ¿no? Eso precede a lo que va a ser la fibrosis, ¿no? Que es el acúmulo ya de colágeno, ¿no? Y forma lo que es la cicatriz. Entonces miren acá, tenemos este es pulmón, el de abajo también es pulmón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven la diferencia? Acá los tabiques alveolares, que es donde están estos vasos pequeñitos llenos de glóbulos rojos, son delgaditos, pero acá miren, son bien gruesos. ¿Por qué? Porque ahí hay una fibrosis, o sea, una acumulación de colágeno que ha ensanchado el tabique alveolar, ¿no? En cambio acá sí es finito. Arriba inflamación crónica, está la fibrosis, ¿no? Y abajo es aguda porque todavía no hay fibrosis y seguro que estas células que están acá son polimorfonucleares abajo y arriba predominan los mononucleares. Incluso donde han puesto la estrellita es un folículo linfoide, ¿no? Que es un acúmulo de linfocitos. Y miren acá, como que se ha limpiado el alveolo, un alveolo que ha quedado, ¿no? En cambio acá está lleno, ¿no? Entonces acá pareciera que el cuadro acá no fuera tan aparatoso como en el de abajo, ¿no? Pero ya por la fibrosis, esto ya también te va a traer problemas a la hora
de la respiración, ¿no? Es el intercambio gaseoso, ¿no? Y recuerden que la fibrosis acá ya es irreversible, ¿no? Esto no va a volver a ser como la figura de abajo. El grosor del tabique alveolar no va a volver a lo que era antes. Entonces esto ya va a ir a lo que conocemos como una fibrosis pulmonar. ¿Ya? Entonces, miren acá, en la figura de la derecha, dicen que la vedette de la inflamación crónica es el macrófago, ¿no? Que también participaba en inflamación aguda, ¿no? Entonces, el macrófago, cuando está circulante, le dije que era, se llamaba monocito, y ahí se adhiere y se emigra igualito que emigraban los polimorfos nucleares, ¿no? Y se va al tejido. Y en el tejido ya cambia de nombre, ya no se llama monocito, se llama macrófago. ¿Ya? El macrófago está ahí vigilante, recuerden, en el tejido conectivo, ¿no? Y es el que va a activar eh, tanto para la inflamación aguda y también para la crónica. Entonces, los macrófagos se van a activar, ¿no? En, en respuesta a un microbio que no puede ser fagocitado, ¿no? Se va a activar mediante algunas citoquinas, por ejemplo, el interferón alfa, ¿no? Y interleuquina 4, por ejemplo, ¿no? Se va a activar y los macrófagos activados van a hacer dos cosas. Uno, eh, participar en la inflamación crónica y en la lesión tisular, y otra es en la reparación del tejido dañado, ¿no? Mediante estas sustancias que ellos tienen en su citoplasma. Para la inflamación y lesión tisular son especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, proteasas, citoquinas, factores de coagulación, metabolitos del ácido araquidal. Y para la reparación tenemos factores de crecimiento, ¿no? El derivado de las plaquetas, factores de crecimiento del endotelio vascular, etcétera, etcétera. Factores angiogénicos también, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el macrófago interviene en la inflamación crónica de dos formas. Uno, para la inflamación crónica propiamente dicha, y dos, para la reparación del, que son dos cosas que ocurren simultáneamente en la inflamación crónica. Entonces le dije, el macrófago es el vedette, o la vedette, perdón, del- de la inflamación crónica, ¿no? Tiene productos que en los macrófagos activados eliminan el agente lesivo e inician el proceso de reparación. Y son en gran parte responsables de las lesiones tisulares de la inflamación crónica. La activación del macrófago aumenta la concentración de sus enzimas que están en sus lisosomas y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y produce también citoquinas, factores de crecimiento y otros mediadores de electrón. Dadas estas actividades de los macrófagos, la destrucción es la característica, ¿no?, de la inflamación crónica. ¿Ya? En la inflamación crónica hay ya más destrucción tisular, ¿no? Y también hay reparación. Y otras células de inflamación crónica también están los linfocitos, no son menos importantes, ¿no? Se movilizan en las reacciones inmunitarias mediadas por anticuerpos y por células, ¿no? Hay tres tipos de linfocitos, si ustedes recuerdan, los B, T y los NK o natural killer, ¿no? Los B son los que una vez activados se forman en células plasmáticas y forman anticuerpos. Los T son los que actúan en forma celular mediante enzimas que tienen también, ¿no? O productos que son citotóxicos. Y las natural killer sí son linfocitos que más están en lo que es la inmunidad este, innata, ¿no? No es tanto la adquirida, ¿no? Los T y B sí son parte de lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? Porque ellos necesitan estar en contacto primero con el antígeno para poder activarse. Las células plasmáticas, ya les dije, se desarrollan en linfocitos B activados y producen los anticuerpos. Los eosinófilos también participan en la inflamación crónica, principalmente en lesiones mediadas por IgG,
y en las infecciones por parásitos, ¿no? Es bastante importante, por ejemplo, cuando en niños, ¿no? Cuando tienen parásitos, se les dos en su hemograma, tienen aumentado el recuento de eosinófilos, ¿no? Que es lo que se conoce como eosinofilia. Y los mastocitos o células cebadas, que ya les hablé, ¿no? Que están ampliamente en los tejidos conjuntivos, también participan tanto en las inflamaciones agudas como en las crónicas. Entonces hay células, recuerden que no solamente se quedan en uno de los tipos de inflamación, pueden participar en ambos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al macrófago, los mastocitos. Mira, acá tenemos una en un esquema donde hablamos de lo que es el macrófago, ¿no? La interacción de los macrófagos tanto como los linfocitos como con polimorfos nucleares que son los leucocitos o los neutrófilos, ¿no? El linfocito T, que también hay, no necesariamente están circulando, también está en los, recuerden que los linfocitos están de varias formas en nuestro cuerpo, ¿no? Un grupo está circulando, otro grupo está en nuestros tejidos, en nuestros órganos linfoides, por ejemplo, hablamos de vasos, de timo, ¿no? De los ganglios linfáticos, y hay otro grupo de linfocitos que están en nuestras mucosas, ¿no? Que se llama en conjunto el tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? Que también están ahí en forma vigilante, ¿no? Entonces estos linfocitos pueden ser activados, ¿no? Activados. Una vez que se activan por un macrófago, ¿no? Que es como un ciclo, ¿no? Porque el macrófago al principio es el que fagocita al agente extraño y una vez que lo fagocita, lo presenta al linfocito, ¿no? Por eso se le llama célula presentadora de antígeno. El linfocito, lo que hace a la hora que le presentan el- el antígeno o el agente infeccioso, se activa, ¿no? Y empieza a formar las citoquinas, factores de necrosis tumoral, interleuquina 17 y otras quimiosinas, que asimismo va a reclutar a más macrófagos y a neutrófilos también, ¿no? Eh, los linfocitos, a su vez, mediante el interferón gamma, activan a los macrófagos, ¿no? Y otra vez se cumple el ciclo, ¿no? Y los macrófagos otra vez van a agarrar a los nuevas bacterias y lo van a presentar otra vez al linfocito y otra vez se forma el ciclo. Y también van a reclutar mediante el interferón, perdón, la factor necrosis tumoral, interleuquina 1, a más polimorfos nucleares, ¿no? Entonces, esta es la relación que es importante del macrófago, ¿no? Por eso le dije que el macrófago es la vedette de la inflamación, ¿no? Más en la crónica, pero también en la aguda, ¿no? Miren, en esta imagen vemos, es una zona de inflamación, ¿no? Vemos unas células que tienen unos gránulos rojitos, ¿no? Y su núcleo lobulado, ¿no? Por ejemplo, esta de acá tiene 4 lóbulos, ¿no? Es los famosos eosinófilos, ¿no? Como dije, los eosinófilos más se encuentran en lesiones por parásitos, ¿no? Inflamaciones por parásitos. Esta célula que ven acá es una célula plasmática. ¿Cómo lo ven? Es un núcleo y el citoplasma hacia un lado, y entre el núcleo y el citoplasma hay un halo claro, que es el Golgi prominente que tienen las células plasmáticas, ¿ya? Y su núcleo, miren, la cromatina se distribuye alrededor con un nucleolo en el centro que le da el aspecto de rueda de carreta, dicen, ¿no? Esa es una clásica célula plasmática, ¿no? Acá hay otra. Entonces, y estos de acá son macrófagos, que están formando como un nódulo, que ya vamos a ver a qué se refiere esto. Y ese es esto de acá, inflamación granulomatosa. Entonces, dentro de la inflamación crónica, hay un tipo de inflamación bien preciso que es la granulomatosa, ¿ya? También es una inflamación crónica, o sea, ocurre también en mucho tiempo, ¿no? No es que la inflamación granulomatosa va a ser en horas, ¿no? No se forma en horas, sino se
Ya, entonces, pero se caracteriza por acumulación de macrófagos activados similares al epitelio, por eso se le llama epitelioide, ¿no? Y esa acumulación, que es más o menos ovoide, tiene esa forma, se denomina granuloma. Entonces, ¿por qué ocurre un granuloma, no? Creo que le dije al principio, la enfermedad, las granulomas ocurren porque la noxa o el agente infeccioso es difícil de ser fagocitado, ¿no? Como vemos en la tuberculosis, por ejemplo. Y justo dentro de los ejemplos, acá tenemos la tuberculosis, ¿no? La causa es el Mycobacterium y forma granulomas caseificantes, ¿no? ¿Qué quiere decir caseificante? Que tiene en el centro una zona de necrosis gaseosa, ¿ya? Hay focos de macrófagos activados, que son las células epitelioides, rodeados de fibroblastos, linfocitos y piocitos, y ocasionalmente células gigantes tipo LANCA, con necrosis central, con restos granulares amorfos. Y si le hacemos la tinción de Sil-Nielsen, vamos a ver bacilos ácidos resistentes. Entonces, este es un granuloma típico de una tuberculosis que tiene que ver una necrosis gaseosa central. Hay otros granulomas que no tienen necrosis gaseosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de la lepra, ¿no? Que es Mycobacterium también, primo de la tuberculosis. También tiene bacilos, si le hacemos el Sil-Nielsen, el igualito, también lo vamos a ver, también se tiñen, ¿no? Pero los granulomas acá no son caseificantes, o sea, no tienen esa microscopización. En la sífilis también se puede ver, en este caso los granulomas se llaman goma, ¿ya? Y la lesión puede ser también macroscópica, la puedes ver con tus ojos y también con microscópica. Hay una pared circundante de histocitos, infiltradas células plasmáticas, células necróticas centrales sin pérdida del contorno celular. Otros tipos de granulomas, enfermedad por aeruginoso de gato, ¿no? Esta sarcoidosis, o sea, hasta las 4 primeras son infecciosas, pero sarcoidosis no se sabe la causa, ¿no? Pero el tejido comprometido por sarcoidosis también forman granulomas, es lo que son granulomas no caseificantes. ¿Dónde más vemos granulomas y no se sabe por qué, cuál es el agente infeccioso que los causa? En la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal? Se piensa acá que la reacción inmunitaria ha sido a alguna bacteria o algún autoantígeno, ¿no? Pero la reacción ha sido este, tan exagerada y no regulada que ataca también al tejido intestinal. Y acá también se puede ver granulomas, ¿no? Pero son no caseificantes. Ya todos son no clasificantes, excepto el primero, que es la tuberculosis. Sin embargo, en el arañazo de gato se puede ver en el centro una zona de necrosis, pero lleno de neutrófilos. ¿Ya? Entonces, estas son las principales causas de enfermedad granulomatosa. Como pueden verlo, no son muchas, ¿no? Son pocas, ¿no? No está en el cuadro, pero también hay granulomas por hongos profundos. Hablo de histoplasma, hablo de paracocidoidomicosis, ¿no? También forman granulomas, ¿no? Son hongos. ¿Ya? Y miren acá, este es un granuloma, acá está la necrosis gaseosa central, ¿no? Si se dan cuenta es una zona más rosada con escasas cantidades de núcleos, o sea, ves poquitos puntos morados. Acá hay células gigantes, miren, y sus multinucleadas, sus núcleos están alrededor y algunos lo han comparado con esas paletas que tienen los pintores, ¿no? Tienen los espacios donde ponen las pinturas alrededor, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esa es la característica célula gigante tipo Langhans, ¿no? Porque hay otras células gigantes que los núcleos están en el medio, que son las células gigantes a cuerpo extraño, por ejemplo. Pero las de Langhans son así alrededor, ¿no? Otros le dicen en forma de U o de, ¿cómo se llama lo de los caballos? Por ahí.
herradura, ¿no? Como herradura de caballo. ¿Ya? Y alrededor hay linfocitos, ¿no? Estos puntitos bien redonditos y oscuros son linfocitos. ¿Ya? Es un granuloma. Ahora vamos a hablar de los efectos sistémicos de la inflamación, que son reacciones frente a las citoquinas, ¿no? ¿Y qué puede tener como un efecto sistémico del cuadro inflamatorio? Fiebre, por ejemplo, ¿no? Este, las proteínas de fase aguda que se elevan, que son proteínas del plasma, ¿no? Que se elevan en procesos inflamatorios y tú las puedes dosar en sangre, ¿no? ¿De cuál estamos hablando? Por ejemplo, de la proteína C reactiva, el fibrinógeno, proteína amiloide, por ejemplo, ¿no? Más usamos la proteína C reactiva, ¿no? PCR. Lo dosas y si ves muy aumentado, este, estamos hablando de un cuadro inflamatorio, ¿no? La leucocitosis también, que es el aumento de los leucocitos en sangre, ¿no? Cuando te hacen un hemograma, te dan la fórmula, ¿no? Cuántos leucocitos, cuántos glóbulos rojos, cuántas plaquetas tienen. Dentro de los leucocitos, los 5 que ya conocemos, ¿no? Linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos, ¿no? Y te dan la fórmula, ¿no? Y en procesos inflamatorios, sobre todo los producidos por bacterias, dice que la leucocitosis, las leucocitos aumentan notablemente, ¿no? Y ahí hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, sería gustoso, ¿no? Este es el árbol de la medicina, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Donde abajo las raíces son la ciencia básica, ¿no? Tenemos anatomía, embriología, histología, fármaco, fisio, inmuno, química, física, ¿no? Biología, y el tronco, miren, la patología general, y las ramas, la patología sistémica y las diversas ramas que hay en la medicina, ¿no? Interna, neurología, psiquiatría, anestesia, dermatología, pediatría, obstetricia, etcétera, ¿no? Muy bonito el programa. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, espero hayan entendido y terminamos.